¿Se ve? Porfa, abran los micrófonos y me van indicando si se ve el plan de Sí, sí, evaluación. se ve. Se ve, Ok, bájalo un poco. Se ve. allí. Perfecto. Ok. Tenemos como primera clase el día de hoy el libro de los comienzos, Tanakh o Antiguo Testamento. Lección 2, lo que son los comienzos del libro del Génesis. Y los primeros padres que también se ve en la primera clase de hoy. Tenemos un trabajo tipo cuestionario, donde preguntas clave para la introducción del Antiguo Testamento. Es decir, que yo les voy a enviar por el grupo de WhatsApp que ya hemos formado un Word donde lo que yo estoy explicando en este momento está debidamente redactado para que ustedes no tengan alguna pérdida de cómo hacer la evaluación que se va a programar para la próxima semana. ¿Ok? Tenemos una elaboración de portada, introducción, desarrollo, conclusión, referencias bibliográficas, es decir, donde usted va a poder utilizar libros de inteligencia artificial, Biblias de estudio, va a usar comentarios de los pastores y obviamente el material que se les proporcionó por la plataforma que estamos utilizando. ¿Okay? El material que estamos utilizando del módulo 1 está en su plataforma. Deben descargarlo y leerlo. Si ustedes hacen o leen todo el material, créanme que van a resolver todas las preguntas que allí aparecen para el trabajo. ¿Ok? En el archivo de Word, que ya se los voy a mostrar también, aparecen todas las preguntas que usted debe desarrollar. Está todo en su guía. Deben leer. ¿Ok? Tenemos una fecha de entrega, es decir, de hoy en 8, 18, 2 de febrero, perdón, 18 de febrero de 2025, es decir, el próximo martes. Entiendan una cosa, los porcentajes van a variar un poquito por lo de la forma en que lleva también las notas la nueva plataforma. Pero nosotros en su brevedad le vamos a estar explicando. Nosotros tenemos acá en el plan de evaluación una fecha tope de entrega. ¿Ok? ¿Qué sucede? Usted no logró entregar el trabajo hasta el próximo martes, no hay problema. Nosotros lo vamos a recibir hasta el 23 de febrero, que yo creo que ya ustedes han venido manejando esta fecha, donde a partir del 18 se irá restando punto por día que pase y usted no entregue la asignación. ¿Ok? ¿Qué sucede? Paréntesis. La plataforma nueva le va a permitir a usted de aquí hasta el próximo martes subir la asignación. Luego de esos 8 días, se cierra por completo y usted no va a poder subir la plataforma. ¿Ok? Porque todavía se está trabajando en esos aspectos. Entonces, por eso les estoy diciendo que tenemos una primera fecha donde usted va a sacar 100 puntos, que es la máxima nota, que es ahora como la nueva metodología que se está trabajando ahora. Nosotros veníamos trabajando. Ok, entonces la plataforma se va a cerrar automáticamente a los 8 días de haber entregado usted la asignación. A partir de allí, la plataforma no le va a permitir a usted entregar la plataforma, la asignación. ¿Ok? Pero nosotros se lo vamos a recibir, ¿verdad? Hasta el 23 de febrero, la fecha tope. Es decir, que ya en esa fecha ya usted no va a sacar 20 o 100, porque cada día que pase se le va a restar un punto. ¿Ok? Recuerden que la máxima nota para poder, la mínima nota para poder pasar el curso es de 0 a 20 en 13 puntos. Es decir, nosotros la mayoría venimos de Venezuela y teníamos una ponderación de 0 a 20. La nota mínima para aprobar una evaluación era 10. En nuestro curso va a ser 13, o lo que es equivalente a un 65% de la nota. ¿Ok? Que es lo mismo. Entonces, procuren enviar la tarea antes de que se cierre la plataforma para mantener los mismos canales que hemos venido trabajando dentro de la plataforma nueva hasta que se pueda abrir esa nueva opción
en la plataforma en los días posteriores. ¿Ok? Seguimos. En la clase número 2 vamos a ver los primeros años de Israel. El libro de Éxodo. Dios libera a su pueblo de la esclavitud y vamos a tocar un tema que se llama el tabernáculo. Por favor, traten de estar en todas las clases porque son muy importantes y en específico me gustaría que también pusiéramos atención en lo que es el tabernáculo. Tenemos que enfatizar la esclavitud del pueblo y el tabernáculo. Aquí vamos a hacer un ensayo donde lleva portada, introducción, desarrollo, conclusión, referencias bibliográficas, uso de Biblia como recurso principal, argumentos en coherencia con el tema. Cuando usted ubique referencia bibliográfica, por favor, procuren no utilizar páginas de mormones, páginas de testigos de Jehová, ni aún de adventistas. Por favor, cuando vaya a usar este tipo de referencia, detengan y lean un poco para ver de qué fuente es. ¿Ok? Los ensayos para los matrimonios son individuales. Es decir, cada uno de ustedes debe entregar un ensayo de forma individual. ¿Ok? De igual forma, tiene su fecha tope y su fecha tope de entrega. Capítulo 2, los primeros años de Israel. Lección 2, Levítico, reglas de Dios para la vida santa. Número, el pueblo de Dios fracasa en la prueba de fe, donde vamos a ver que Levítico hace una referencia de normativa. En el libro del número vamos a ver lo que son el censo del pueblo, etcétera, etcétera. Eso se lo voy a explicar ahora en el tema que vamos a hablar hoy. Tenemos un conversatorio, va a ser un tipo de debate, es decir, para los que están de forma presencial, o sea, vamos a llamar presencial lo que estamos hoy acá, ¿ok? En vivo y en directo, tenemos un debate. No falten porque la evaluación va a ser en in situ, es decir, el mismo día. Para los que están de forma pregrabada, vamos a buscar una u otra manera de acercarnos a ellos para poder hacerle a ustedes la evaluación. ¿Ok? Tenemos como uso principal la Biblia, tenemos argumentos con coherencia referente al tema y, por favor, capacidad de interpretación hermenéutica. Por eso le digo que si tienen, por favor, en un espacio de su tiempo, no es que van a estudiar profundamente la guía de perspectiva básica en el tercer módulo para hermenéutica, pero sí léanla. Léanla para que vuelvan a desempolvar un poco, porque a todos nos pasa, que olvidamos ciertas características. Por ejemplo, lo que es un contexto histórico, a quién se le dijo el texto, por qué está hablando el texto. Entonces son elementos que sería bueno que volviéramos a recordar para la clase primeramente de hoy y la clase de Levítico que vamos a tener con referente a los debates. Tenemos la clase número 4, los primeros años de Israel, lo que ya vamos a estar hablando de Deuteronomio, el pacto de Dios con Israel. Vamos a hacer un cuestionario, responder las preguntas de la guía, es decir, las preguntas martillo. ¿Ok? Responder y analizar preguntas de la guía que se les asignarán. Como les dije, yo les voy a enviar un Word con cada una de las asignaciones. Es decir, lo que yo estoy hablando acá, se lo vamos a enviar en un Word para que eso está, digo, uno y uno, cómo usted va a hacer cada una de las asignaciones. Bueno, ya les voy a mostrar de la primera clase para que tengan una idea. Tiene de igual forma una fecha de entrega y una fecha tope. Clase número 5, conquista y posesión de Canaán. Vamos a leer el libro de Josué, conquista de la tierra prometida y el libro de los jueces, donde vamos también a completar un cuadro. El cuadro también se lo vamos a facilitar en su momento, no ahorita, sino en cada una de las asignaciones, pues le vamos a pasar los Word o los Excel que tienen que llenar. Todos, mis hermanos,
Todo está en sus guías. Simplemente deben tomarse el tiempo de leer sus guías. Y las guías están facilitadas en la nueva plataforma. Desarrollar los ítems del cuadro de Josué y de jueces, que se les va a proporcionar aspectos a considerar, uso de la Biblia como recurso principal. Por favor, queremos respuestas coherentes al tema. Tiene su fecha de entrega y su fecha tope. Seguimos con la clase número 6. Conquista y posesión de ganado. Tenemos el libro de Ruth, una historia de la gracia de Dios. Ideas a reforzar. El Espíritu Santo nos da el poder para que seamos testigos de Jesucristo, que es uno de los elementos que representa el libro de Ruth. Vamos a hacer un análisis de texto e interpretarlo. Ustedes van a leer el libro, van a analizarlo, van a interpretarlo y van a desarrollar una novela. ¿Ok? Una novela. El libro es muy bonito. Creo que lo que tiene son 3 o 4 capítulos. Y de esa historia, usted va a desarrollar una novela. ¿Ok? Que tiene un número de páginas mínima y máxima. ¿Ok? Es decir que, mira, puede ir comenzando desde hoy a leer Ruth y puede ir desarrollando una especie de novela. Desarrollando, mira, lo que dice acá. El Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos de Jesucristo. Lo mismo que fue Ruth, ¿verdad? Para con Noemí, etcétera, etcétera. Clase número 7. Conquista y posesión de Canaán. Como una segunda parte. Lección número 4. Primera del libro de Samuel. Cambio de los jueces por un rey. Es decir, ahí donde vamos a ver nosotros la transición de un gobierno teocrático a un gobierno por reyes. Tenemos una exposición grupal. Como les digo, tenemos un grupo presencial, que estamos hoy aquí, y otro grupo pregrabado. Los que están como pregrabados, nos vamos a ir acercando a ustedes en la brevedad posible para ver cómo le podemos hacer a ustedes hacer un tipo de evaluación diferente. Aspectos importantes a considerar. Las calificaciones, que es lo que vengo ya hablando, será entregada 8 días después de ser asignadas las evaluaciones. Las evaluaciones serán valoradas en una escala de 0 a 20. La plataforma trabaja de 0 a 100 y nosotros le vamos a hacer llegar sus equivalencias en la plataforma, ¿ok? Para que no se preocupen por eso. El puntaje puede variar. Mínimo aprobatorio será de 13 puntos, entendiendo que es de 0 a 20. ¿Ok? Es decir, un 65% de la nota usted va a pasar. Es necesario destacar que el módulo también debe ser aprobado con un mínimo de 13 puntos. 13-20. De no ser así, reprobará dicho módulo. Cuando las evaluaciones no sean entregadas a tiempo, se irá restando un punto, que era lo que ya lo venía conversando, por cada día que pase o demore en entregar. ¿Se ha tenido problemas de salud? Por favor, hacerlo saber. Nosotros no somos místicos, no somos psíquicos, para saber las carencias y las necesidades que usted está pasando. Converse con nosotros, acérquese, hermano, me pasa esto, me botaron del trabajo, me rompí una rodilla. Hable con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a escuchar y ayudarle. Hacerlo saber y proceda a justificar su demora. Al momento de entregar la asignación y ésta supere la fecha tope, no se recibirá dicha evaluación y tendrá una nota mínima de 0,1. Es decir, que si usted no entregó la fecha 4 de 2025 y tampoco entregó en la fecha tope, no se le va a recibir ninguna nota. No se le va a recibir ninguna evaluación porque ya superó la primera entrega y superó la segunda entrega. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Acá. Ajá. Las asignaciones individuales deberán ser desarrolladas de esa forma, dado que cada persona tiene su propio punto de vista en función de exponer su argumento.
En el caso de los ensayos, con los matrimonios en específico, suele suceder que tomo ideas del otro y voy pegando y copiando y no es la idea. La idea es que cada uno pueda filosofar por sí mismo y nosotros poder entender lo que cada persona quiere desarrollar. En los ensayos, el análisis debe ser propio. Puede citar, no tomar como suyo propio textos de otras bibliografías, referencias o comentarios para argumentar con respecto a ellos. En la referencia bibliográfica debe dejar por escrito de dónde tomó la cita a incluir en su ensayo y dar su opinión del texto citado. Evite citar páginas de mormones, testigos de Jehová y otras religiones que puedan llevarle a confusión. Recordemos que los ensayos son estrictamente individuales. ¿Qué sucede? A nosotros como equipo y como iglesia no nos interesa la opinión de Miguel Núñez, del doctor Armando Alducin, del doctor Billy Graham, del doctor Adrian Rogers, del doctor Michel Suger. No, a nosotros nos interesa su opinión personal. Podemos citar a todos estos doctores que yo les he hablado, pero de una forma de cita. Por ejemplo, la luna es verde. El autor Aristóteles dijo que la luna era verde. Usted lo pone allí, lo cita. Aristóteles dijo esto, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Es decir, usted citó a una persona para su ensayo y usted aclaró, mira, no estoy de acuerdo, apoyo la idea del doctor tal en su párrafo tal, 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 tal. No es lo mismo a decir, mira, la luna es verde, porque yo también lo creo así. No sé si me estoy dando a entender. ¿Okay? La idea es que usted pueda filosofar por usted mismo. Si el participante entregara tarde su asignación, comprenderá que la entrega de su resultado demorará. Debe entregar sus asignaciones por el correo que está acá, Antiguo Testamento lbn@gmail.com. Si existiere alguna discrepancia, porque las hay, las puede haber, queja, por favor, seguir la ruta correcta para gestionar su situación. Mateo 18:15. Mateo 18:15-21. Comentar su situación al facilitador principal, quien en este taller, en mi persona, de no encontrar una solución a su discrepancia, por favor diríjase al coordinador de perspectiva, que es el hermano Julio Cabrera. Y acá está su correo personal. De no haber un acuerdo, el coordinador en conjunto con el facilitador y las personas afectadas se reunirán con el coordinador del riel de capacitación. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Firma el coordinador Julio Cabrera. ¿Okay? La primera asignación, que esta hoja de Word se la vamos a enviar por el WhatsApp para que usted haga o lo que yo hablé esté acá escrito. Tenemos febrero 2025, Iglesia de las Nuevas Nuevas, lección 1, Antiguo Testamento, los comienzos, evaluación, trabajo escrito de forma de cuestionario, requisito, portada, introducción, desarrollo, desarrollar y responder preguntas que más abajo están. Conclusión, referencia bibliográfica, puede utilizar Biblias, libros, sitio web, inteligencia artificial, pastores, pueden también usted buscar con otros pastores, buscar unos líderes, entre otros. Explicación, en un nuevo documento, es decir, aparte de este, realice la portada, luego elabore en el mismo documento introducción, seguidamente responda a las preguntas que se plantean en esta evaluación. Una vez respondidas y desarrolladas las preguntas, por último, elabore una conclusión y coloque todas las referencias y ayuda que usted necesitó para realizar dicha evaluación. Por favor, necesitamos de su interpretación, lo que usted entiende y analiza. No tome como propio información externa. Es decir, no se copie. Una de las cosas que me encanta de la inteligencia artificial es que nos
a mí me permite como facilitador saber cuándo un alumno se copia y cuándo no. Literalmente. Entonces, evitémonos eso, hermano. Dice aquí, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad, serenidad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Las preguntas a responder. Esto lo van a enviar si llegasen a exceder los 8 días. ¿Okay? Preguntas a responder. Explíquete razones por las que deberíamos estudiar el Tanakh o Antiguo Testamento. Número 2. ¿Cuáles son las divisiones del Tanakh, que yo se las voy a explicar ahora, o Antiguo Testamento, y cuáles son los libros que incluye? Pregunta número 3. Resumir lo que Génesis dice sobre la creación, la caída, el diluvio, los hijos de Noé y la torre de Babel. Créanme, si leen la guía, ese resumen está allí. Responda a la siguiente pregunta, en el número 4. ¿Tiene Satanás poder para hacer caer a los creyentes? ¿Por qué estuvo José en la prisión? ¿Qué creía José que lo ayudó a perdonar a sus hermanos? Y eso es todas las preguntas. Ok, entonces hoy vamos a dar inicio a lo que ya han visto en su plataforma, lo que es la introducción al Antiguo Testamento, o lo que también le conocemos nosotros como el Tanakh. ¿Okay? El Tanakh es un acrónimo, un acróstico, que delimita o se subdivide en 3 secciones. ¿Por qué nosotros les hablamos a ustedes del Tanakh? Porque resulta ser que cada uno de nosotros venimos con una herencia denominacional donde a veces solamente se nos enseña lo que cada iglesia o cada comunidad de fe planifica o explica, ¿no? Entonces, dentro de nuestra Biblia nosotros tenemos la costumbre de ver lo que está en el Antiguo Testamento como libros proféticos, libros históricos, tenemos lo que son profetas mayores, profetas menores, pero muy pocas veces se nos ha hablado de lo que es el Tanakh. ¿Okay? Tenemos ya las reglas básicas, bueno, ya se las habíamos dicho, son las mismas del ciclos anteriores. Y bueno, aquí estamos, muchachos. Ok, pasa la página. Eso lo vas cortando. Ok, ¿qué es el Tanakh? Déjamelo aquí. Entonces tenemos el Tanakh. Tenemos que es un acróstico, se subdivide en 3 secciones. Les explico algo, muchachos. Resulta ser que nuestras Biblias está muy sistemáticamente organizada. Es decir, tenemos los libros por orden. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, lo que es el Pentateuco, y así sucesivamente a lo largo de todo lo que es la Escritura. En la Biblia hebrea, lo que es el Tanakh o Antiguo Testamento, no es así. La costumbre de nosotros llamarlo Antiguo Testamento es una costumbre ya tardía después de los apóstoles, para sistematizar o sintetizar de una forma esquemática o sistemática el orden de los libros. Dentro del pueblo judío no es así. Se divide o se agrupa en lo que es se agrupa dentro de lo que es el Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? ¿Cómo se divide? La siguiente. Tenemos que se divide en 3 secciones, como ya les venía diciendo. Torah, que significa enseñanza, Nevi'im, que significan profetas, y Ketuvim, que significan escritos. Estas 3 secciones, ellas se entrelazan uno con otro. Tenemos que la Torah tenemos los primeros 5 libros, o lo que nosotros llamamos o conocemos como el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En esta página les estoy colocando esta sección. Torah, Nevi'im y Nevi'im. ¿Por qué le coloco 2 Nevi'im? Porque el Nevi'im se subdivide en 2 secciones. ¿Ok? Tenemos que... Pasa la siguiente. Ok. Perfecto. Entonces tenemos las 2 secciones del Nevi'im. Tenemos profetas tempranos y profetas tardíos. En nuestra Biblia nosotros lo conocemos como profetas mayores y profetas menores. Dentro de los profetas tempranos tenemos a Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, que hoy no voy a hablar todo lo que significa cada uno de los libros, pero sí lo vamos a medio tantear. Vamos a tratar de medio tocar algunos temas que se ven en algunos de estos libros, que estamos hablando de lo que es la introducción al Antiguo Testamento. Dentro de la segunda sección de profetas tardíos, que es el Nevi'im, tenemos 2 subdivisiones, donde en la primera encontramos 3 obras largas, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y tenemos el resto de las 12 obras largas, perdón, hay una mala transcripción, es 12 obras cortas, que es desde Oseas hasta Malaquías. ¿Okay? Entonces, desde el Génesis vemos que vamos a tocar temas como la creación, la caída del hombre, vamos a tratar de tocar lo que es un poco los nefilim, o lo que se le llaman algunos nefilim, etcétera, etcétera. Vemos el diluvio, vemos el inicio de los primeros padres, vamos a encontrarnos en Levítico que el Señor le da a la iglesia, perdón, a su pueblo, le da 613 ordenanzas, cómo ellos deben purificarse, los diferentes tipos de sacrificios. En el libro de Números vamos a ver el censo del pueblo, que de alguna u otra manera es de donde nace allí también el libro de la vida, que es el mismo libro que también hace referencia en muchas ocasiones al Apocalipsis, haciendo referencia que el número de la vida es el mismo libro del censo del pueblo. Tenemos Deuteronomio, que es una recopilación de lo que venía hablándole Moisés al pueblo con referente a las enseñanzas, a las doctrinas, a todo lo que ellos debían como pueblo y diferenciarse del resto de los demás.
Tenemos dentro de Neví lo que es Josué, lo que es la guerra, las conquistas, cuando ellos empiezan a conquistar todos los territorios que Moisés ya le había determinado a cada una de las tribus. Tenemos que Jueces, un periodo muy oscuro dentro del pueblo de Israel, al punto tal que Jehová llegó a un momento que ni se conocía, no se sabía quién era, cada quien andaba por su camino. Por eso se determina o se denomina que el periodo de los jueces es un periodo oscuro para el pueblo de Israel. Tenemos a Samuel, que es donde vamos a ver más adelante, no en esta clase, la transición de un gobierno teocrático a un gobierno por hombre, un gobierno de reyes. Es decir, en 1 Samuel es donde comienza inicia, perdón. 1 Samuel nos habla de lo que tenemos la transición. Tenemos el cese del gobierno teocrático, el gobierno por los levitas, y tenemos el inicio del gobierno de hombres que inicia el rey Saúl. Y en el libro de los reyes tenemos que, en Primera Reyes y Segunda Reyes tenemos los libros donde cuentan todas las historias de todos los reyes que pasaron por Israel, tanto Israel del norte como Israel del sur. Tenemos Isaías, Jeremías, donde tocamos temas proféticos, tocamos periodos preexílicos, posexílicos, durante el exilio, donde el pueblo pasa por cada una de esas situaciones. Y así sucesivamente con cada una de las obras, tanto las obras largas, que son Isaías hasta Ezequiel, y las 12 obras cortas, que son de Oseas hasta Malaquías. Pasa a la siguiente. Ok. Dentro del Ketubim, que también se denomina escritos, está la agrupación de los libros, podemos llamarlos los libros proféticos, no, libros de sabiduría. Tenemos a Job, Proverbios, Eclesiastés, donde nos vamos a encontrar que estos autores tocan la complejidad de la vida, la complejidad de las situaciones por las que pasa el hombre, a diferencia de Cantares, que vemos, por ejemplo, un libro de poesía hebrea, donde el género literario que nos toca el libro es muy diferente a la poesía que nosotros manejamos en la actualidad. Ahora, ya les he venido hablando entonces de que la tradición o la costumbre de llamar Antiguo Testamento es una tradición tardía después de los apóstoles. El Tanakh es mucho antes. No sabemos en qué año realmente se logró terminar toda esta recopilación de datos. Sabemos que quienes escriben todo este Tanakh, todo lo que es la escritura como tal, se le denominaban escribas o profetas, o también se le denominaban copistas. ¿Okay? Creemos que en el Concilio de Yagna fue donde se canonizó todos aquellos libros que están dentro del Tanakh o Antiguo Testamento en nuestro caso. ¿Okay? Se dice que fue en el momento donde se reunieron los apóstoles, ¿okay? Y determinaron un canon en específico para cerrar las enseñanzas para el pueblo y no tener confusiones con las demás culturas. ¿Okay? La diferencia de nuestras Biblias con respecto a la católica con la protestante viene a suceder en el Antiguo Testamento, porque si nosotros vemos las Biblias nuestras y las comparamos con las Biblias católicas, no se diferencian en absolutamente nada en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, donde vamos a encontrar lo que nosotros comúnmente llamamos libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿okay? Que de una u otra manera no son inspirados por Dios, pero esos libros tienen algo muy particular donde ellos no pierden un valor histórico muy fundamental. Por darles un ejemplo, el libro de los Macabeos nos habla, la guerra de los Macabeos, donde permite al pueblo celebrar hoy por hoy las fiestas de Hanukkah, que son lo que se celebra en la semana del 25 de diciembre. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, pero el pueblo judío, el pueblo hebreo, celebra las fiestas de las luces, las fiestas del Hanukkah. ¿Okay? Entonces, ¿dónde se diferencian nuestras Biblias? En el Antiguo Testamento, por medio de esta inclusión de los libros apócrifos. ¿Cuándo entraron estos libros apócrifos? Dentro del Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica determina colocar o añadir estos libros al canon bíblico y hacerlos parte de un solo compendio. Ahora, nosotros no compartimos este Concilio de Trento, pero muy personalmente les digo, no está mal que usted lea esos libros a la luz o a la lupa de un valor histórico con cada uno de ellos. ¿Okay? Pasa la siguiente. Ok. Tenemos los libros de los comienzos, el libro de Génesis. El libro de Génesis nosotros lo podemos dividir en dos secciones. Desde el capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 50. Donde en la sección número 1, que es del capítulo 1 al capítulo 11, vamos a ver la creación, la caída del hombre, la maldad del hombre, Noé y su familia, el diluvio, la torre de Babel. En la segunda sección vamos a ver ya lo que es el inicio de los patriarcas, podríamos llamarlo, desde Abraham, Isaac y Jacob hasta José. Tenemos entonces que recordar una cosa, esto es un libro hebreo. La Biblia es un libro hebreo, cultura hebrea, cultura judía. No vamos a encontrar aquí otra cultura que no sea hebrea. Por lo tanto, tenemos que tratar de nosotros leer o estar con la lupa de que vamos a encontrarnos costumbres hebreas que son muy diferentes a nosotros. Es por ello que es importante entender los contextos históricos, tratar de arrastrar bien los temas, entender o manejar un poquito las herramientas hermenéuticas que ya se les ha dado en el primer módulo,
perdón, en el tercer módulo de perspectiva básica de nuestra iglesia local, no es que manejarlo perfectamente, pero sí tomar algunos detalles de allí, porque es muy importante al momento de leer toda la Biblia en específico, pero ahora que vamos a estudiar el Antiguo Testamento, es necesario resaltar muchos detallitos que a veces obviamos, porque leemos sin tomar muchas precauciones. ¿Ok? Pasa la siguiente. Okay. Aquí yo le coloqué un versículo para estudiar la creación. Yo solamente coloqué, para estudiar, coloqué Génesis capítulo 1, del 1 al 5, porque la idea que yo les voy a enseñar a ustedes, vamos a tratar de desempolvar un poquito algunas cositas de hermenéutica, de esas pausas, de esos pequeños conectivos que a veces nosotros obviamos. Y le coloqué el 31 para explicarles una cosa. Fíjense lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ojo, muy sutilmente yo tengo la costumbre de estudiar con 3 versiones de la Biblia. Yo uso Reina Valera del 60, utilizo Nueva Traducción Viviente y utilizo Biblia de las Américas. Son las 3 que a mí me gustan. No hay una traducción verídica, no hay una traducción única. Vamos a encontrar que en diferentes traducciones hay diferentes interpolaciones, hay diferencia de textos añadidos por los mismos traductores, pero siempre nosotros recomendamos como facilitadores que cuando estamos leyendo un texto o cuando estamos haciendo un hermenéutico, un exégesis de un texto, siempre es recomendable que nosotros leamos todo el texto. Lo leamos 2, 3, 4, 5, las veces que sea necesaria y en las diferentes versiones que usted y yo manejemos para entender mejor lo que el texto nos está diciendo y lo que el texto nos está aclarando. Porque muchas veces hay verbos que Reina Valera los dice, pero hay verbos que en Nueva Traducción Viviente los obvian. O hay conectivos que Nueva Traducción no utiliza, pero resulta ser que la Reina Valera sí utiliza otros ciertos tipos de conectivos, de conectores. Entonces es necesario que usted, ya que está allí, yo le recomiendo, lea el tercer módulo de perspectiva básica, a manera de que usted desempolve algunos elementos para poder aplicar hermenéutica, porque le va a hacer mucha falta en este curso. Entonces, chicos, bueno, vamos a comenzar. Yo voy a empezar a leer el texto, Reina Valera, y en la medida posible, pues traten de seguirme el paso. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este texto yo les estoy subrayando las I, porque eso es un conectivo que se repite muy comúnmente en el Antiguo Testamento, porque el hebreo utiliza mucho lo que se denomina los conectivos copulativos, y mucho lo usa más que todo en el Génesis. Entonces les estoy dejando sombreado tanto los I como la palabra estaba desordenada, que ya se las voy a explicar. Pero vamos a leerlo primero. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Ese I, en el versículo 4 me faltó sombrearlo. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hasta ahí llega el capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Ok? Ahora fíjense en esto. Todavía no leamos del 31. Fíjense. Tenemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer versículo. Cuando nosotros estamos estudiando y profundizamos un poco más allá del material que ya tenemos, vamos a encontrarnos que hay varias vertientes o varias escuelas de pensamiento, por llamarlo de esa manera, donde dice que entre versículo 1 y versículo 2, allí hay un espacio de tiempo donde muchos alegan que fue cuando cayó Satanás del cielo y hubo un desastre, entonces el Señor tuvo que volver a empezar, volver a organizar la tierra, etcétera, etcétera. Yo no soy de ese tipo de corriente porque el texto no me lo da, no me da ese tal argumento. Entonces, fíjense, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Eso de estaba desordenada en la traducción del hebreo, para el hebreo no es algo negativo. Para nosotros sí es algo negativo. Por ejemplo, usted dice: mira, tienes el cuarto desordenado. Para nosotros es un aspecto negativo, para el hebreo no. Simplemente es que no tiene orden, es decir, colocó el Señor el cielo y la tierra, y allí estaba, no tenían orden. En el transcurso del capítulo 1, después del 6, ¿verdad? Si usted lo toma con detenimiento y empieza a leerlo, se va a dar cuenta que el Señor empieza a crear poco a poco lo que fue la luz, la atmósfera, etcétera, etcétera. Pero fíjense aún más, ¿por qué el Señor no toma como negativo esa frase que le subrayé allí, que dice estaba desordenada? Porque fíjense lo que dice el versículo 31. Y vio Dios, al final del capítulo 6, dice: y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, el versículo 31 nos está dando una luz de que el desorden como tal, en el versículo 2, no es un aspecto negativo, simplemente no había orden, no había colocado el orden. ¿Ok? Entonces, esas I también se pueden cambiar, muchachos, como por la palabra entonces, por ejemplo, porque nos permite, porque es un conectivo de continuidad. Sí, de continuidad. Sí. Entonces, fíjense, si yo leo nuevamente y cambio las I por entonces, fíjense cómo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz.
Entonces fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y entonces fue la tarde y la mañana un día. Entonces, al nosotros entender, por ejemplo, estas I, que es un conectivo copulativo, yo le cambio por otro conectivo que es valedero, la palabra entonces, me cambia un poco el sentido de lo que estoy leyendo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos tratar de resaltar al momento de que usted cuando lea en materia de perspectiva, de hermenéutica como tal, resaltar esos detalles. ¿Okay? Sentarse a leer, colocar mucha atención en lo que son las comas, los puntos y aparte, porque una coma y un punto cambia el sentido total de un documento, de un texto e incluso la forma de leer y de interpretar. ¿Okay? Entonces, es por ello que es importante que ustedes repasen eso, porque lo vamos a utilizar mucho. Pasa a la siguiente, Julio, por favor. Ahora fíjense, seguimos con la creación. En el primer día Dios creó la luz, para seguir enfatizando lo que es el día de la creación. En el segundo día Dios crea la atmósfera. En el tercer día el Señor crea la tierra. Sí, para que aquí se me muy la tierra. Ahora fíjense, en el cuarto día el Señor organiza la luz y llena la luz con el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día el Señor llena la atmósfera con peces, aves, etc. Y en el sexto día el Señor llena la atmósfera con vegetación, animales y el hombre. Pasa el siguiente, dale. Y el hombre. Y el séptimo día descansó. Entonces, ya vemos cómo el Señor, el orden en este aspecto, este verbo en este sentido, en este versículo no denomina o no determina algo malo, sino simplemente no había orden. Y él entonces, en el primer día crea la luz, en el segundo crea la atmósfera, en el tercero crea la tierra. Y ahí está. Luego, en el cuarto día ya comienza a llenar y a organizar el primer día. Llena la luz con la luz, el sol y las estrellas. En el quinto llena la atmósfera con peces y aves. Y en el sexto llena la tierra con animales, vegetación, etc. Y el último día descansa. Ahora, claro, ahora muy bien, miren. También está, porque es que no podemos dejar de lado lo que dice la creación, los evolucionistas, que bueno, que tenían muchos años ya de existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacerle frente a este tipo de cosas, pero tenemos que también nosotros entender algo y estar claros en algo. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 en adelante, donde nos explica que lo que estamos leyendo, la creación, ya el autor ha determinado que quien es el creador es el Señor. Ya da por hecho, la creación viene de parte del Señor. El Génesis no está diseñado para demostrarle al mundo quién es el creador. Ya sabemos, ya él da por sentado que el creador es el Señor, es nuestro Dios. ¿Okay? Por otro lado, también tenemos que entender que el Señor crea todas las cosas ya maduras. Es decir, el Señor ya creó la tierra, creó los aves, creó las plantas, creó los animales, ya de una forma madura, para que pudiese entonces el hombre disfrutarla, labrarla y sacar todo el provecho de la creación para su cuidado, para fomentar la tierra, llenar la tierra y darle el trabajo que el hombre para el cual estaba hecho. ¿Okay? Entonces, el Señor, de cierta manera, por medio de Génesis, no nos da o no quiere demostrarnos con hechos lo que ya el autor sabe, que Dios es el creador. Por eso es que nosotros vemos que, o nosotros creemos que el Señor hizo toda la creación en días de 24 horas, donde ya todo lo hizo maduro para que pudiese ser disfrutado. Para el Señor luego, cuando está dando las ordenanzas a su pueblo, diga, 6 días trabajarás y el último tú vas a descansar. Entonces ya el Señor nos está dando el ejemplo que debemos seguir en este aspecto, de tratarle esa enseñanza que el Señor nos da. Mira, trabaja 6 días y el séptimo día tú vas a descansar. De la misma forma sucedió con el Señor. El Señor trabajó 6 días y descansó 1. Pasa al siguiente. Tenemos la maldad del hombre. Aquí vamos a hablar de Génesis capítulo 6, donde tenemos la combinación de los ángeles con los hombres. Colócala completa, por favor. Tenemos Génesis 6, del 9 al 22, donde tenemos lo que es a Noé y su familia. Luego viene el diluvio y luego tenemos la Torre de Babel. Ahora fíjense, en el capítulo 6 del Génesis es un versículo, un capítulo que en su inicio, del versículo 1 al 8, pareciera que fuese un versículo aislado, un versículo que no tiene mucha conexión. Pero cuando nosotros leemos ese capítulo, nos vamos a encontrar que tenemos un tema que nos dice que los hijos de los hombres, los hijos de Dios, se combinaron con las hijas de los hombres y de allí nacieron gigantes y nacieron hombres de renombre. ¿Okay? Y eso ha causado mucha controversia, ha causado muchos debates dentro del pueblo cristiano, dentro del grupo de teólogos, estudiosos de la Escritura, que obviamente ese debate siempre va a seguir. Pero cuando nosotros estudiamos este tipo de debate, nos vamos a dar cuenta que hay muchas vertientes, hay varias ramas que dicen que sí, los ángeles caídos tuvieron o copularon con los hijos las hijas de los hombres, y de allí nacieron gigantes y nacieron hombres de renombre. Hay otros que opinan lo contrario, que mira, no necesariamente tuvieron que ser ángeles, porque los verbos no dan, los conectivos no existen. Entonces, fíjense, yo soy del partidario de, muy personalmente, cada quien puede escoger su diferente postura con respecto a este versículo.
Pero hagamos un paréntesis para que no entremos en discordia. Muchachos, dentro de todo lo que ustedes ya han venido estudiando, perspectiva básica, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos con temas que nosotros nunca vamos a llegar a acuerdo. ¿Ok? Donde, por ejemplo, mira, hay personas que creen que la salvación se pierde, por darles un ejemplo. Otro que sí. No vale la pena caer en disparidad o en conflicto con respecto a estos temas. Hago esta aclaración porque sucede lo mismo con el Génesis, donde nosotros podemos llegar a discutir, mira, la triunidad, la encarnación de Cristo como hombre, la resurrección de Cristo, allí nosotros sí podemos discutir. No podemos negar eso. Pero en otros temas que ya vienen siendo teológicos, porque recuerden también una cosa, a veces nosotros tenemos que tener claro esto. Una cosa es lo que muchas veces dice la teología, pero hay veces que tenemos que entender que hay cosas que dice la Biblia que a veces la teología no la puede sustentar. O la teología no es mala, quiero que tengan eso presente, va de la mano con la escritura, tal cual. Pero, por darles otro ejemplo, hay personas, hablando de escatología, ¿qué es escatología? Ya lo vieron en el Nuevo Testamento. ¿Cómo va a venir Cristo en el futuro? Si va a venir antes, si viene después, si viene del premilenarismo, si la iglesia pasa por una tribulación o no, etcétera, etcétera, etcétera. El punto clave es que nosotros nos vamos con Cristo. Entonces, es bueno que usted adopte una postura escatológica, pero no llegar al punto de discutir o llegar en enemistad por estos temas. ¿Okay? Entonces, ahora, volvamos a Génesis 6. Vemos que nos vamos a encontrar dos vertientes, donde vemos que los hijos de Dios con los hijos de los hombres se juntaron, copularon y tuvieron hombres de renombre y de ellos nacieron algunos gigantes. Hay otros que dicen que no, simplemente que la descendencia de Sem y Can nace la línea de Jesús, etcétera, etcétera. Ahora fíjense esto. La palabra gigante en el capítulo 6, del 1 al 8, cuando hace referencia a que nacieron gigantes, a veces no es la misma traducción que se hace referencia, como dicen por ahí, el Nefilim, sino la palabra viene siendo Giborim. ¿Okay? Esa palabra gigante también se utiliza mucho lo que es en números, cuando fueron los, creo que era en números, cuando fueron los espías a investigar la tierra prometida, donde ellos dijeron, mira, no, allá son como gigantes. Y nosotros somos semejantes a unas langostas y ellos no vamos a poder con ellos. Entonces, esa palabra también se repite. También se repite cuando vemos a Goliat, ¿okay? Que muchos alegan, ¿no? Que, mira, que Goliat viene de la descendencia de aquel capítulo 6 de Génesis, que nacieron los gigantes, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué sucede con las traducciones? Muchas veces, mi hermano, por eso es importante la hermenéutica, el hermano Julio y nosotros siempre se lo recalcamos, de que traten de estudiar esa parte, no olviden esos elementos gramaticales, porque son importantes. A veces las traducciones nos llegan a jugar en contra y tenemos que saber cómo jugar con ellas. Por ejemplo, la palabra carne, que significa sar en hebreo, muchas veces carne de piel, pero hay veces que no es carne de piel. Entonces, depende del contexto en el que esté la palabra, uno le da la interpretación. La palabra gigante, cuando hace referencia cuando van a los espías a verle la tierra prometida, la palabra gigante hace una traducción de Anak, que es muy diferente a la palabra que aparece en el capítulo 6 y es muy diferente a la que aparece en el tema de Goliat. Entonces, es eso, o sea, es ver cómo jugar con esas traducciones, con las herramientas que ya se tienen. Por ejemplo, ahora, yo les digo que yo soy de la parte de que cree que los ángeles no copularon con los hijos de los hombres por esta situación. Fíjense en esto. Y si pueden esto, anótenlo por allí, algunos versículos para que entiendan lo que yo les quiero decir. Escuchen esto que tengo por acá. Dice, la diferencia quiero hacer diferencia entre ángeles y hombres. ¿Okay? Fíjense en esto. El hombre se diferencia de los ángeles en muchos aspectos, no solo en el tipo de ser. La esencia de los ángeles es espiritual. Hechos capítulo 1, versículo 14. Mientras que el hombre es tanto espíritu como cuerpo físico. Santiago capítulo 2, versículo 26. Si bien los ángeles pueden tener un cuerpo o algo que no sea físico y tangible, su estado normal es la invisibilidad. Aunque puedan manifestarse de manera visible, como lo hemos visto en muchas partes del Antiguo Testamento, los ángeles no son una raza, no tienen parentesco con los hombres, ya que no procrean. Mateo 22, versículo 28 al 30. Fueron creados individualmente por Dios. La inteligencia, la fuerza y la prontitud de los ángeles es superior a la nuestra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mientras que el hombre es un poco menor que los ángeles. El hombre se halla sujeto a la muerte, mientras que los ángeles no lo están. Lucas 20, 36. Y a pesar de ello, el hombre glorificado juzgará a los ángeles. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3. Lógicamente, los ángeles no se pueden convertir en humanos y tampoco los hombres en ángeles. Aunque son parecidos, hay una clara distinción en su naturaleza y en muchos otros detalles concretos. Yo les dije Hechos, capítulo 1, versículo 14, que creo que es Hebreos. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Entonces, he allí la diferencia de la que yo parto y de la que yo comparto. Si usted cree que, miren, los ángeles lograron copular con los demonios, los ángeles caídos, que se le llama, copularon con los hijos de los hombres y de ahí nacieron hombres de gigantes, etcétera, está bien, es un tipo de postura, ¿ok? Pero por eso no vamos a discutir y quedar en enemistad, ¿ok? Pero les he dado y les he explicado mi postura con respecto a este capítulo. Es un capítulo que también se denomina dentro de la Escritura como capítulos oscuros, textos oscuros, porque hay mucho debate. Entonces, donde calla la Biblia, es más sano hacer silencio para no llegar a una
a una controversia mayor. Ok, entonces tenemos Génesis del 6 al 9, del 9 al 22, vemos la vida de Noé y su familia en el diluvio. Ahora, es curioso que el Señor viene advirtiendo y viene viendo, viene procesando la maldad de los hombres, donde la maldad llegó a niveles caóticos, niveles donde ya no se podía soportar. Y entonces el Señor anuncia un diluvio. Pero es curioso algo, cuando usted tenga la oportunidad, lea la vida de Matusalén y va a entender el por qué Matusalén existió. La palabra Matusalén quiere decir con tu muerte el juicio. Y cuando usted tenga tiempo, tómese los minutos de estudiar esto. La fecha en que muere Matusalén, la fecha en que nace Noé y la fecha en que inicia el diluvio. Porque recordando que Noé es nieto de Matusalén, allí usted va a conectar que con el nacimiento del diluvio es la muerte de Matusalén. Es decir, que el Señor, así como hoy, retarda su venida para que todos procedan al arrepentimiento, así también Dios también en su soberana voluntad fue paciente en el tiempo de Noé. De hecho, anunció al mundo que venía un diluvio, venía un diluvio, venía un diluvio, y la gente no hizo caso. Las personas no hicieron caso en su necio corazón y el Señor hizo purificar la tierra por medio del diluvio. Entonces, cuando tomes el tiempo, usted va a notar que la muerte de Matusalén con el nacimiento del diluvio, los números le van a enlazar uno con otro, pero de una forma perfecta. Y vemos cómo el Señor entonces purifica lo que es toda la tierra y mantiene su creación por medio de la promesa a Noé. Dios no destruye a Noé y mantiene su creación viva. Bueno, luego viene el diluvio, vienen los días que estuvo el diluvio, etcétera, etcétera. La maldad nuevamente sigue creciendo y nace la Torre de Babel, donde entonces el Señor ya decide dividir las lenguas para poder que nacieran los pueblos. Okay, entonces, continuamos con la Torre de Babel. Pero ya vemos lo siguiente, fíjense. Tenemos que el Señor hace la creación la hace buena, crea a Adán, Adán abre la puerta al pecado, peca, viene una serie de historias donde tenemos que Caín, el tema de los hermanos Caín y Abel, Caín mata a Abel, de ahí nace un linaje, y así sucesivamente hasta llegar a Noé. Noé del Señor es una representación del antiguo Adán, donde el Señor aún sigue intentando bendecir al mundo y comienza con Noé. Noé crea el arca, advierte del juicio, termina el diluvio y luego lamentablemente tenemos que Noé vuelve a caer y vuelve a quedar como un Adán, una especie de tipo de Adán, en vergüenza, en humillación, etcétera, etcétera. Y de ahí entonces vemos que el hijo hace algo muy vergonzoso en una de sus carpas, en la carpa donde estaba su padre Noé. Y vemos que entonces entra el capítulo 11, o entramos en el capítulo 11 con la Torre de Babel, o la Torre de Babilonia, que también se le conoce. Vemos que el Señor ve nuevamente la arrogancia del hombre, el hombre es enaltecido, la maldad aumenta nuevamente y el Señor confunde nuevamente sus lenguas y los dispersa. Entonces vemos a lo largo de toda la primera sección del Génesis que el Señor crea la tierra, la crea hermosa, el pecado entra por medio de Adán al mundo, es decir, el pecado, Adán abre la puerta al pecado, y el Señor aún así trata de bendecir una y otra vez su creación. En la siguiente sección, que es la sección donde ya comenzamos con una característica de una familia de Abraham, vemos que es una familia que también el Señor utiliza para la bendición de la tierra y de la tierra en general. Hago ese paréntesis, no solamente del pueblo de Israel, sino nace un pueblo por el cual el Señor decide bendecir al mundo y traer salvación a toda la tierra. ¿Okay? Vemos que Abraham, el Señor hace su pacto con él y le dice, mira, tú vas a ser padre de muchas naciones. Y curiosamente, ¿dónde se cumple la promesa de Dios hecha a Abraham? Se cumple en Jesús. Es decir, el Señor cumple su promesa hecha a Abraham por medio de Cristo. Pero aún así vemos que Abraham tenía costumbres paganas. Recuerden que Abraham aún, el pueblo hebreo no existía, aún no se conocía como Israel, sino que estos son los inicios de cómo el Señor, por medio de una familia, que a partir de Génesis capítulo 12 en adelante, vemos la historia que relata toda nuestra Biblia en base a un pueblo. Y aquí es donde nace, por medio de Abraham. El Señor cumple su promesa en Abraham, le permite tener un hijo, ¿ok? Donde el Señor empieza a probar la fe de Abraham cuando le quita lo más preciado que él tenía, que era Isaac. Y ya la mayoría conoce la historia. Ahora, es interesante ver que en la vida de Isaac no hay mucho registro, simplemente que es la promesa que Dios le hizo a Abraham por medio de su esposa. ¿Ok? Tenemos que nace Isaac, Abraham se preocupa por su descendencia, le manda a buscar con tierra una esposa, y aquí es donde vemos que nace Esaú y Jacob. Esaú es el padre o el patriarca de los edomitas. Eso lo vamos a ver más adelante en el transcurso del año. Recordando que los edomitas fueron uno de los que le hicieron también la vida imposible a Israel. Y tenemos la vida de Jacob. Y algo interesante que yo quería recalcar en este Jacob
fue un estudio que hicimos hace un tiempo, mi persona, Julio y mi persona, con un maestro que nos estaba dando clase. Y era cómo el Señor, por medio de Isaac, vemos que el Señor bendice al hijo menor como bendijo al mayor. Es decir, el Señor bendijo a las naciones, así como bendijo a Israel. ¿Okay? Por lo menos, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? Vemos la historia de Isaac, que Isaac no podía tener hijos. Él ruega al Señor, mira, Señor, necesito que tú me des un hijo. El Señor le permite tener un gemelo. En este caso son Jacob e Esaú. Y dice la historia que los dos niños venían peleando dentro del vientre. Para eso tenemos que estudiar, por ejemplo, Génesis capítulo 25, donde nos dice que es el relato del nacimiento de Jacob y de Esaú. Y vemos cómo venían peleando dentro del vientre. Ahora, lo curioso es que el Señor le habla a Rebeca y le dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 naciones serán divididas. Y muchas veces nosotros, bueno, le echamos la culpa a Rebeca, etcétera, o a Jacob, indiferentemente del relato que estamos acostumbrados a leer. Pero hay algo muy particular en el capítulo 27 cuando dice que ya Isaac, al momento de dar la bendición, él era ciego, ya era mayor, ya era ciego. Y podemos ver a la luz de la escritura que esa ceguera que representaba Isaac en ese momento puede ser, o podemos verla como aquella imparcialidad de parte de Dios para las naciones. Es decir, así como Isaac bendijo a Jacob como si fuera el mayor, así el Señor bendice a nosotros los gentiles con la salvación, así como bendijo al pueblo de Israel. Y vemos que el Señor, por medio de Jacob, que después es llamado Israel, el Señor sigue bendiciendo a este pueblo, aún en medio de que tenían una familia muy totalmente disfuncional, cometían miles de errores y en un sinfín de cosas. Tenemos entonces el caso de José. José, el Señor lo envía al pueblo de Egipto de 1001 formas, que ya nosotros hemos venido estudiando, o que usted ya ha venido leyendo en otros aspectos. Vemos que el Señor lo envía, venden al muchacho, el hombre tenía visiones, que Dios le permitía ver visiones, que tenía sueños donde la luna y las estrellas, y todos estos eventos fueron necesarios para que Dios bendijera al pueblo de Israel en el exilio. Ahí sabe cuando estés listo. Tenemos por último a José. Ya muchos hemos estudiado el relato de José, que es hijo de Jacob, o llamado ahora Israel, donde el Señor le promete al Señor a Abraham una descendencia. Ya hablamos de los antepasados, Isaac, Jacob, Esaú y José. José es un tipo de Cristo, por llamarlo de esa manera, donde el Señor por medio de él salva al pueblo que sería llamado más adelante Israel. Ya sabemos que Dios envió a José por medio de sus hermanos, aunque vemos que para la luz de nosotros o para nuestros ojos, vemos que las circunstancias que pasó José fueron injustas. Vemos que el Señor utiliza todos estos recursos para bendecir al pueblo de Dios. No escatimó a entrar en una tierra extranjera, no escatimó, ni siquiera permitió que pasaran necesidades, sino que Dios, por medio de un hombre, salvó a una nación. Por medio de Cristo, el Señor salvó a toda la tierra. Vemos que José fue enviado a Egipto, fue esclavo de Potifar, después cae preso y alrededor de ya los 32 años de edad, entra en lo que es el gobierno de Egipto como tal. Y todos estos sucesos fueron necesarios y fueron dispuestos por Dios para preservar el linaje de Abraham, que próximamente, muchas generaciones después, se convertiría en la promesa que Dios le hizo a Abraham y fue cumplida en Cristo